Los seres humanos vienen al mundo enteros y completos, aunque con su potencial completamente no realizado. A medida que la sociedad no nos reconoce como esos seres completos que somos, tendemos a cubrirnos y a perder la conexión con nosotros mismos. Es en ese espacio donde surgen las adicciones. Al no poder satisfacer ciertas necesidades internas, las personas buscan algo externo que las restaure o las calme. Gabor Maté definió la adicción como cualquier conducta que, a pesar de tener consecuencias negativas, la persona siente la necesidad de continuar, de recaer en ella y de desearla. La personalidad adictiva se caracteriza por un vacío interior, una angustia imprecisa y la incapacidad de calmarse sin recurrir a una fuente externa de alivio. Luego de hablar del alivio externo, esto nos lleva al tema de la marihuana. Su nombre proviene del vocablo árabe marihuana y su uso se remonta a miles de años. En la India, por ejemplo, la planta estaba vinculada al dios Shiva, una deidad asociada con la meditación, la destrucción del ego y la búsqueda de estados superiores de conciencia. Los devotos consumían cannabis en rituales religiosos como una forma de acercarse a lo divino, experimentar introspección profunda o aliviar el sufrimiento físico y emocional. En otras culturas antiguas, también se utilizaba con fines médicos, espirituales y ceremoniales, mostrando que su consumo siempre estuvo relacionado con la búsqueda de alivio, placer o trascendencia. Para contar toda esa historia, necesitamos retroceder hasta China en el año 2800 a.C., donde encontramos el primer uso registrado de marihuana en la historia. Incluso en esa época, la planta de cannabis se utilizaba con fines medicinales. El emperador Shen Nung, considerado por muchos como el abuelo de la medicina, registró la planta en sus escritos como particularmente útil. A partir de ese momento, los registros sobre el cannabis se extendieron por India, Siria, Grecia y Roma. A lo largo de los años se le han atribuido diversas propiedades curativas, incluyendo remedios para la inflamación, la depresión, la artritis e incluso el asma. Por supuesto, la medicina antigua es notoriamente poco confiable, pero siempre ha existido algo en esta pequeña planta verde que ha capturado la atención de médicos y farmacólogos a lo largo de los siglos. En el hinduismo, por ejemplo, al dios Shiva se le da el título de Señor del Bang, porque el cannabis es su alimento favorito. Durante siglos, muchos hindúes pensaban que si alguien tenía fiebre, era la respiración caliente de ira del dios sobre ellos. Se realizaban rituales en los que se les daba una cantidad de cannabis para consumir, de modo que encontraran nuevamente el favor de Shiva y la fiebre desapareciera. Con la ciencia médica moderna, sabemos que el THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, actúa en el hipotálamo del cerebro, reduciendo la temperatura del cuerpo y contrarrestando así las fiebres. No obstante, en la actualidad, el consumo de marihuana raramente ocurre dentro de un marco ritual o controlado. Esto hace que evaluar sus efectos en la vida de una persona sea más complejo. Por eso, muchos especialistas coinciden en que un periodo prolongado de sobriedad funciona como un experimento práctico. Dejar la sustancia durante 6 meses a un año permite observar los cambios reales en la vida del individuo, mientras que periodos más cortos, como 15 días, suelen ser insuficientes para notar diferencias significativas. La incapacidad de comprometerse a un experimento así puede ser una señal de que existe un problema con el consumo de marihuana, ya que se necesita tiempo para evaluar los efectos reales de la abstinencia y la recuperación de la autonomía interna. Respecto a la marihuana en sí, es importante reconocer que como cualquier sustancia, tiene efectos positivos y negativos. Incluso desde la perspectiva de la psiquiatría de adicciones, se ha demostrado que puede tener beneficios médicos en ciertas condiciones, aunque también puede generar dependencia y afectar la salud mental y cognitiva si se usa de manera prolongada o intensa. Por ejemplo, un estudio en personas dependientes de opiáceos realizado por Fronteras en Farmacología encontró que, si empiezan a usar marihuana, pueden reducir su dependencia a opiáceos en un 50%. Algunos pacientes han podido usar marihuana de manera relativamente saludable para manejar aspectos de depresión, trastorno bipolar o ansiedad, y algunas personas realmente la encuentran útil. El desafío es que muchas ideas negativas sobre la marihuana no reflejan lo que normalmente se observa. Es importante considerar que la mayoría de los estudios sobre cannabis se realizaron antes de que fuera criminalizada,
al menos en Estados Unidos en los años 60 y 70. La marihuana que se consume hoy no es la misma que en los años 60, ya que su potencia ha aumentado considerablemente, especialmente la concentración de tetrahidrocannabinol, el principal compuesto responsable del efecto psicoactivo, junto con otros cannabinoides. Por esta razón, algunos estudios antiguos que sugerían que la marihuana era segura no reflejan la realidad de la marihuana actual, mucho más potente. Otro gran problema es que la marihuana es una droga de entrada, especialmente cuando se empieza a usar en la adolescencia. Alterar tus circuitos de recompensa hace que seas más vulnerable a otras adicciones, incluso a cosas como videojuegos, aumentando los antojos y la anticipación de placer. Esto no es tanto un efecto directo de la marihuana, sino que te dificulta manejar otras adicciones. Otro punto importante, el cannabis puede ser problemático porque es útil, no porque sea inherentemente dañino. Los casos más difíciles de tratar son cuando una sustancia hace que la vida de la persona sea normal, no extraordinaria. Muchos usuarios de marihuana sienten que les permite vivir como personas normales, socializar sin ansiedad intensa, dormir bien y mantener una vida social activa. Puede ser útil para la ansiedad social, el sueño y otras funciones. A pesar de esto, a largo plazo tiene efectos negativos. Altera la arquitectura del sueño y los ciclos de movimientos oculares rápidos. Durante esta fase, el cerebro está muy activo, se consolidan los recuerdos, se procesan las emociones y ocurren los sueños más vívidos. Además, su uso prolongado puede causar ansiedad de rebote. También se desarrolla tolerancia, y el uso repetido puede impedir que la persona aprenda habilidades sociales, confianza o hábitos saludables, porque la marihuana lo hace todo por ellos. Es como tomar el ascensor en lugar de subir las escaleras, funciona a corto plazo, pero con el tiempo hace la vida más difícil. Esto también aplica al alcohol. El alcohol puede anestesiar emociones, especialmente tristeza, pero empeora el ánimo en semanas posteriores. Puede ser socialmente útil y formar la base de relaciones, pero también tiene efectos negativos más rápidos e intensos: enfermedad hepática, cirrosis, intoxicación peligrosa, sobredosis y abstinencia potencialmente fatal. En comparación, la intoxicación o abstinencia por marihuana no es fatal, y su toxicidad celular es menor. En mi opinión, la marihuana es una herramienta de doble filo, ayuda a corto plazo, pero puede generar dependencia, hábitos poco saludables y dificultades a largo plazo. Al mismo tiempo, cuanto más avanzamos en el camino de la adicción, más vergüenza desarrollamos y más baja se vuelve nuestra autoestima. Así que ahora estás en una encrucijada. Eres altamente adicto a algo que te hace sentir muy bien, pero al mismo tiempo te sientes mal contigo mismo y no tienes confianza en tu capacidad de cambiar. Ahí surge el problema. Al dejar de usar la sustancia, se genera una situación más difícil que impulsa a continuar consumiéndola. La persona puede sentir una gran vergüenza o malestar emocional, lo que la lleva a recurrir nuevamente a la sustancia para aliviar esos sentimientos. Para abordar este tipo de patrones, la psicoterapia ha evolucionado hacia lo que se conoce como la tercera ola, que incorpora conceptos orientales y prácticas de atención plena en el tratamiento clínico. Ejemplos de esto son la terapia dialéctica conductual, que enfatiza la regulación emocional, y la terapia de aceptación y compromiso, un enfoque basado en evidencia que promueve la aceptación y la acción hacia los valores personales. Lo fundamental es que estas terapias buscan reconectar la atención hacia uno mismo, en lugar de externalizarla constantemente, lo que ayuda a reducir los problemas asociados con la evasión emocional y la dependencia de estímulos externos. El problema surge cuando no estamos en contacto con nosotros mismos, y por ello, no sabemos lo que realmente queremos. Al no tener claridad interna, comenzamos a buscar fuera. Miramos a personas exitosas y pensamos: esta persona es feliz, tiene éxito, eso es lo que debo hacer, e intentamos imitarlo. Sin embargo, estas acciones no surgen de un deseo auténtico, queda una sensación de vacío interno, y seguimos buscando respuestas en el mundo exterior. Esto genera una sensación de falta de dirección en la vida, no sabemos lo que realmente queremos. Y en esa carencia de propósito, el cerebro busca un atajo, y piensa: ¿por qué no conseguir algo de dopamina? Total, no tenemos nada que hacer de todas formas. Actualmente, vivimos en una sociedad profundamente carente de propósito.
Buscamos las respuestas a nuestra existencia afuera, sin estar en contacto con nosotros mismos. Lo más importante es reconectarnos con nuestro interior, dejar de huir de nuestras emociones y reconocer lo que realmente deseamos. Cuando se trabaja con personas adictas a la marihuana, un día cualquiera, simplemente evitar el consumo no resulta suficientemente significativo. El costo de fumar es bajo, quizá consumir un poco, relajarse un momento y luego continuar con una vida que, de todos modos, se percibe vacía. La vida anterior al consumo y después del mismo permanece prácticamente igual, sin un costo real. Por ello, gran parte del trabajo consiste en volver a internalizar la atención, reconectarse con uno mismo y aprender a estar más centrado. Respecto a si la marihuana es adictiva tanto psicológica como físicamente, la distinción entre ambas resulta algo irónica, porque lo psicológico también tiene una base física. Todo ocurre en el cerebro, mediante cambios químicos y remodelación sináptica. En este sentido, la marihuana sí presenta distintas dimensiones de adicción. Muchas personas creen que no es adictiva porque al dejar de consumirla no experimentan síntomas de abstinencia graves. Sin embargo, la abstinencia física es solo una manifestación parcial de la dependencia. Los síntomas más universales de abstinencia, presentes en cualquier sustancia o conducta adictiva, incluyen ansiedad, irritabilidad, insomnio, depresión y un deseo intenso de volver a usarla. La mayoría de quienes consumen cannabis a diario y dejan de hacerlo por un tiempo reportan experimentar estos síntomas, aunque su intensidad puede variar según la persona, la dosis y la duración del consumo. Está claro que el cannabis es adictivo, tanto de manera física como conductual. La asociación aprendida puede consolidarse en nuestro cerebro, creando recuerdos de lo que la droga puede hacer, aunque ya no corresponda a la realidad. Por ejemplo, la idea de que el cannabis me ayuda con la ansiedad puede persistir, aunque ahora la ansiedad sea mayor que cuando comenzaron a usarlo hace tiempo. El Dr. Alok Kanogia, psiquiatra estadounidense reconocido por su trabajo en salud mental, explica que es muy fácil perder la relación causa-efecto al perseguir dopamina. El cannabis actúa sobre los receptores cannabinoides del cerebro y activa la vía final común de liberación de dopamina en los circuitos de recompensa y motivación. Todos los seres humanos buscan la homeostasis, es decir, mantener niveles basales de anandamida endógena y dopamina. Lo que hace el cannabis es sacarnos temporalmente de ese equilibrio homeostático hacia la búsqueda de placer o alivio. Es positivo a corto plazo, pero el cerebro responde intentando restaurar la homeostasis, regulando a la baja la transmisión de anandamida y dopamina, incluso por debajo de los niveles basales. Esto provoca un déficit de dopamina que impulsa a consumir nuevamente para aliviar el malestar de la carencia. Con el tiempo, esta desviación inicial hacia el placer se debilita y dura menos, pero la respuesta posterior se hace más fuerte y prolongada. La neuroadaptación ocurre de manera progresiva. Con el tiempo, puede desarrollarse un déficit crónico de dopamina, en el que la persona siente que necesita consumir para sentirse normal, y para experimentar el efecto de placer o elevación inicial se requieren dosis mayores y marihuana más potente. De esta manera, lo que al principio funcionaba como una solución termina convirtiéndose en el propio problema. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de esto, y ahí radica la clave. No percibimos la relación causal entre todo el cannabis que consumimos y cómo nos sentimos más deprimidos o ansiosos. Solo sabemos que, en el momento, nos alivia la ansiedad. Un factor importante es que la marihuana actual no es la misma que la de antes. Hoy en día, estas plantas pueden ser modificadas genéticamente para alterar el contenido de sus compuestos activos. El THC, el principal ingrediente del cannabis, es psicoactivo y adictivo. Además, han cambiado las normas culturales. Ahora muchas personas consideran el cannabis seguro, medicinal y no dañino. Algunos datos muestran que en los años 60 la gente consumía marihuana los fines de semana con amigos, pero no durante la semana. Ahora vemos cada vez más usuarios diarios que consumen desde la mañana hasta la noche. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿acaso es correcto afirmar que la marihuana puede ser perjudicial para el cerebro? En primer lugar, podemos decir que fumar cualquier cosa es malo para nosotros. Los comestibles son una estrategia de reducción de daños, pero la mayoría de la gente no los usa por el retraso en el efecto. No quiero decir que nunca sea útil,
ya que existe evidencia confiable de que el cannabis a corto plazo puede ayudar con náuseas y vómitos relacionados con la quimioterapia, anorexia por estas causas, espasticidad en esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, así como dolor a corto plazo. Pero, como con los opioides, lo que funciona a corto plazo no necesariamente funciona a largo plazo, y no hay estudios que respalden su uso médico a largo plazo. A veces es más difícil dejar sustancias como el cannabis o el alcohol porque están normalizadas socialmente. Hay personas que pueden tener una relación saludable con estas sustancias, y uno se pregunta, ¿por qué no puedo yo también? Esto no sucede con drogas como la heroína o la cocaína, que tienden a crear adicción rápidamente y deterioro acelerado de la vida diaria. El alcohol también está muy normalizado. La gente dice, la marihuana es más segura que el alcohol, o, el alcohol nunca arruinó un matrimonio. Pero en términos de adicción y cómo afectan al cerebro, todas las sustancias reforzantes funcionan sobre la misma vía de recompensa, liberan dopamina y provocan un déficit progresivo de este neurotransmisor. La diferencia percibida es social. El alcohol puede desinhibir y causar embriaguez pública, conducir bajo efectos y dañar a otros. Con el cannabis también puede haber daños, aunque de manera variable según la persona. Entonces, ¿por qué parece que la marihuana es psicológicamente adictiva? Hay varias razones, y la primera es que las personas están bajo mucho estrés, y la marihuana se ha convertido en una manera de relajarse. Algunos desarrollan un ciclo negativo, usando cannabis antes de trabajar, afectando su rendimiento. Segundo, casi cualquier droga adictiva sigue un patrón. Las personas comienzan por razones válidas, dormir, relajarse, socializar, pero con uso frecuente se convierte en hábito automático. Cuando anticipan situaciones estresantes, en lugar de estrategias adaptativas como caminar, recurren a la marihuana. Esto limita su capacidad natural de resiliencia. Según el Dr. Kanogia, el principal peligro del cannabis de alta potencia en adolescentes es que afecta su capacidad para manejar el estrés, entrenando al cerebro a depender de una sustancia. Más adelante, cuando ocurre estrés y el efecto del cannabis disminuye, pueden recurrir a estrategias más graves o riesgosas para lidiar con la ansiedad. De hecho, muchos pacientes con trastorno por uso de cannabis lo usan para manejar la ansiedad, pero los datos muestran que cuanto más usan, más empeoran su ansiedad y menos capacidad tienen de lidiar con el estrés. Así que, sin darse cuenta, están empeorando el daño, y cuanto mayor es el contenido de THC que usan, más cambia su cerebro, de una manera que limita su capacidad para afrontar el estrés y sobrellevarlo. La gente a menudo confunde la intoxicación con el alivio de la ansiedad. En realidad, no están disminuyendo su ansiedad, solo experimentan los efectos psicoactivos del cannabis, y son dos cosas distintas. Pero este no es el fin de la historia. Según Gabor Mate, hay razones para tener esperanza. El cerebro posee una enorme plasticidad, especialmente en jóvenes. Una intervención inicial consiste en mantener abstinencia de cannabis durante aproximadamente 4 semanas. Este periodo permite que los circuitos de recompensa se recuperen parcialmente y que los niveles de dopamina se normalicen de forma gradual. Durante este tiempo, los síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, disforia y deseo intenso suelen mejorar significativamente. Las personas pueden estar más presentes, disfrutar de actividades cotidianas y reconectarse con otros. Este experimento de abstinencia proporciona información valiosa sobre el grado de dependencia. Muchas veces, lo que se percibía como alivio de ansiedad o depresión en realidad contribuía a empeorar esos síntomas. Es importante destacar que el cannabis generalmente no genera un síndrome de abstinencia peligroso para la vida, a diferencia de otras drogas. Por ello, quienes logran sostener la abstinencia pueden alcanzar relativamente rápido un estado en el que se sienten mucho mejor y más capaces de regular sus emociones. Según el Dr. Mate, la primera etapa en la recuperación consiste en entrar en un estilo de vida orientado a la abstinencia de sustancias. Incluso si el objetivo final fuera la moderación del consumo de cannabis, el camino comienza por un periodo de abstinencia suficiente para reiniciar las vías de recompensa y restaurar un equilibrio más saludable. A partir de allí, el consumo puede replantearse de manera intencional y responsable, siendo claros con qué se usa, cuánto y con qué frecuencia. En cuanto a los aspectos psicosociales,
Mate destaca que los caminos espirituales, como la meditación o la oración, pueden ser de gran ayuda. Diversos estudios de neuroimagen muestran que estas prácticas influyen positivamente en el cerebro, incluyendo los circuitos de recompensa. Existen, además, estrategias con un respaldo más sólido desde la investigación clínica. El ejercicio físico, por ejemplo, ha demostrado de forma consistente ayudar a disminuir el deseo intenso de consumo y los síntomas de abstinencia. Por último, Mate también menciona la importancia de lo que se conoce como hormesis, exponerse voluntariamente a retos físicos o psicológicos, como el ejercicio intenso, yoga o prácticas corporizadas de meditación. Esto puede ser útil en tanto ofrece al individuo una manera de fortalecer su capacidad para tolerar el malestar sin recurrir al consumo. Llevar un estilo de vida saludable es beneficioso, sin importar con qué se esté lidiando. En general, el tratamiento de la ansiedad y la depresión probablemente comienza con un estilo de vida saludable, complementado con psicoterapia. De manera desafortunada, como ocurre con muchos trastornos, la recaída es común y no debe haber vergüenza. Es habitual que estos pensamientos aparezcan, incluso para quienes son adictos a otras cosas, como chocolate o papas fritas. Lo importante es contar con mecanismos de apoyo antes de llegar al límite, en otras palabras, identificar y tener esos recursos disponibles. Como nos recuerda una de mis frases favoritas de Jung, que para mí ejemplifica de manera precisa todo lo que hemos hablado, y cito: las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma.